Hace una hora me llegó el mismo mensaje que seguro ya viste tú también. Ese que te deja el pecho apretado y la cabeza llena de preguntas. Tim Won sobre Mirla Castellanos. A los 84, su último día fue triste. Y lo primero que pensé fue, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué se está moviendo tan rápido? Porque Mirla no es cualquier nombre. Mirla es la primerísima. La voz que muchas casas en Venezuela han escuchado desde hace décadas. La mujer que convirtió una canción en un recuerdo familiar. Y eso no se borra con un titular. Pero aquí viene lo delicado. Y lo digo con calma. Hasta ahora, lo que circula parece venir más de publicaciones virales que de un comunicado oficial verificable. Y en estos temas, una sola cosa puede hacer la diferencia entre informar o lastimar. Ahora, respira conmigo un segundo. Imagina esta escena. Una mujer de 84 años, lejos del ruido de los estudios, con su vida repartida entre recuerdos y silencios, radicada en Madrid, España, como han mencionado varias publicaciones recientes en redes. Y en el fondo, una fecha que pesa, 17 de julio de 2024, cuando se reportó el fallecimiento de su esposo, Miguel Ángel Martínez, el gallego. ¿Te das cuenta? A veces los últimos días tristes que la gente comparte no hablan de una muerte, hablan de una pérdida anterior, de un duelo que no sale en cámara. Y entonces la pregunta cae sola, como una piedra en el agua. ¿Estamos ante una despedida real? ¿O ante el tipo de rumor que se alimenta de la vulnerabilidad de alguien famoso? Quédate conmigo, porque para entender lo que está pasando hoy, hay que volver al principio. A Valencia, estado Carabobo, donde empezó la historia de Mirla, para entender por qué este rumor pega tan fuerte. Hay que volver al origen de la tristeza que sí está documentada. Mirla nació el 31 de marzo de 1941, en Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Y desde muy joven se acostumbró a un tipo de vida que parece brillante por fuera, pero que por dentro cobra factura. La vida del escenario, donde todo el mundo te aplaude. Pero nadie te pregunta si estás bien cuando se apagan las luces. En los años 60, arrancó cantando con Cuarteto Los Naipes. Y después vino la etapa que muchos pasan por alto, su salto a Europa. No es solo un cambio de país, es un cambio de piel. Y aquí viene un punto clave, un dato con nombre y fecha. 1969, en el Festival de Benidorm, Mirla gana con una canción de Manuel Alejandro. Por fuera, triunfo. Por dentro, presión, distancia, soledad. Porque cuando te estás haciendo grande, la vida te exige que dejes cosas atrás. Pero la herida grande, la que explica por qué hoy la palabra último día duele tanto, llega décadas después. 17 de julio de 2024, en España. Se reporta el fallecimiento de su esposo Miguel Ángel Martínez, el gallego. Y Mirla lo confirma con un mensaje público lleno de duelo. Y tú me dirás, ¿eso qué tiene que ver con el rumor de hoy? Tiene que ver con todo. Porque cuando una persona pierde a su compañero de vida después de tantos años, el mundo empieza a leer cada silencio como si fuera una señal. Cada ausencia como si fuera un final. Ahora te hago una pregunta, de las incómodas. ¿Cuántas veces Internet confunde estar de duelo con haber desaparecido? Quédate, porque en el siguiente acto vamos a hablar de alguien más, un segundo personaje que aparece con un gesto pequeño, casi invisible. Y sin querer, enciende la mecha de esta historia. Hay un detalle que casi nadie menciona, pero que suele ser el inicio de todo. No empieza con un periodista, no empieza con un comunicado. Empieza con una persona cualquiera, alguien que no sale en cámaras, haciendo algo pequeño. Imagínate esto, un celular, una mesa, una taza de café ya fría y una mano que tiembla un poquito antes de darle publicar. Esa persona, vamos a llamarla la administradora o el fan de siempre, no escribe un gran artículo, no. Solo suelta una frase corta, de esas que parecen inocentes. ¿Alguien sabe algo de Mirla?
Me dicen que está muy mal. Y listo, con eso basta para que el algoritmo haga lo suyo. Porque aquí entra el segundo personaje real de esta historia. La red. Ese monstruo sin rostro que no duerme, que no verifica, que no abraza a nadie, pero sí comparte. Y en minutos la frase cambia de forma. Está mal se vuelve está grave. Está grave se vuelve último día. Y último día, ya sabes. Suena como sentencia. Ahora, en medio de ese ruido, aparece otra figura. Un comunicador digital. Uno de esos que vive pendiente de tendencias. No lo hace por maldad necesariamente. A veces es por presión, por el miedo de quedarse atrás. Publica una historia con una foto antigua de Mirla y un texto que parece serio, pero no trae fuente clara. Y ahí es cuando la gente lo toma como confirmado. Te pregunto algo, mirándote de frente. ¿En qué momento una historia de Instagram pasó a ser más creíble que un comunicado oficial? Lo más fuerte es que Mirla, por su historia, es el tipo de artista que provoca esto. Porque no es solo cantante, es símbolo. Sus hitos están ahí. La Mirla que triunfa. La Mirla que se hace conocida como la primerísima. La Mirla que muchos recuerdan por temas como la zarzamora, muy asociada a ella. Pero justo por eso, cuando el público no la ve, se inquieta. Y cuando el público se inquieta, la red inventa. Y hay otra cosa que casi nadie dice. Desde que se reportó la muerte de su esposo en julio de 2024, cada mención a Mirla viene cargada de una emoción previa. La gente ya la imagina triste. Entonces cualquier frase suelta se siente lógica, aunque no sea verdad. Y aquí empieza el conflicto de verdad. Porque si esto fuera solo un rumor, se apaga y ya. Pero no, porque lo que está en juego no es solo una noticia. Es la dignidad de una mujer mayor, de 84 años, con una vida entera encima. Ahora dime tú, si Mirla pudiera ver cómo se habla de su último día sin pruebas, ¿qué sentiría? Y aquí es donde la historia se pone incómoda, musulmán, porque no se trata solo de si es verdad o no. Se trata de lo que hacemos nosotros mientras no sabemos. Te lo digo como creador que ya lleva años viendo lo mismo. Cuando aparece un rumor así, la gente se divide en dos tipos, pero ambos, a veces, se sienten buenos. Uno dice, hay que compartir para que la gente se entere. El otro dice, no compartas, respeta. Y en medio quedamos muchos, mirando la pantalla con el dedo encima del botón. Y una duda que pica. ¿Y si sí es cierto? ¿Y yo me enteré tarde? Ese miedo es real. Porque Mirla no es una influencer más. Es una mujer de 84 años, nacida en 1941, con una historia larga, intensa, de escenario y sacrificio. Y cuando alguien así desaparece de la conversación pública, automáticamente pensamos en el peor final. Pero aquí viene la culpa. La parte que no nos gusta reconocer. ¿Y si no es cierto? Y estamos empujando una tristeza que ni siquiera sabemos si existe. Porque hay un límite fino entre preocuparse y consumir. Entre querer saber y necesitar un drama. Y si hoy te dolió leer, su último día fue triste. Pregúntate esto, ¿dolió por Mirla? ¿O dolió porque nos asusta pensar en el final de los ídolos? Mira, hay una verdad simple. A cierta edad, la vida se vuelve más frágil. Y también se vuelve más privada. Y eso, para el Internet, es casi un pecado. El Internet no tolera lo privado. Se llena el silencio con teorías. Se llena la ausencia con frases duras. Se llenan los huecos con me dijeron, dicen que, se comenta. Y lo peor es que todo esto ocurre justo cuando Mirla viene cargando un duelo real, documentado. La muerte de su esposo, Miguel Ángel Martínez, reportada el 17 de julio de 2024. Entonces su imagen se vuelve un imán para la tristeza, como si ya estuviera destinada a un final oscuro. Y ahí aparece la pregunta más difícil. ¿Qué derecho tenemos a narrar los últimos días de alguien? Si ni siquiera sabemos si esos últimos días existen. Porque una cosa es contar una trayectoria, sus hitos,
su paso por escenarios, su salto a Europa, ese momento fuerte de Benidorm 1969. Y otra muy distinta es convertir su vida real en un guión sin confirmación. Yo personalmente, cuando veo esto, siento dos cosas al mismo tiempo. Miedo, porque pienso, ¿y si de verdad está pasando algo grave? Culpa, porque sé que un rumor se alimenta de clics, incluso cuando nace de preocupación. ¿Y tú? Si eres honesto contigo, ¿qué sentiste primero? ¿Tristeza real o curiosidad? Y entonces pasa lo inevitable. Alguien hace una captura de pantalla. Otro la sube a Facebook con letras enormes. Otro la convierte en TikTok con música triste de fondo. Y en menos de 30 minutos, ya no es una pregunta, es un hecho para mucha gente. Aparecen los titulares tipo: Última hora, Mirla Castellanos. A los 84 años. Día final. ¿Te das cuenta del truco? No dicen confirmado, pero lo escriben como si lo fuera. Y ahí es donde entran los reporteros de esta época. No siempre son periodistas con credenciales. Muchas veces son cuentas de farándula, páginas de noticias rápidas, canales que viven de estar primeros. Uno publica: fuentes cercanas aseguran. Otro: familiares estarían. Otro: se comenta en Madrid. Pero cuando tú buscas el detalle importante, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde está el comunicado? No hay nada sólido, solo eco. Y el eco, cuando se repite mucho, suena a verdad. En este punto, la conversación cambia de tono. Ya no es ¿alguien sabe algo? Ahora es ¿por qué lo están ocultando? Y esa pregunta es gasolina. Porque mira lo que pasa. Alguien rescata entrevistas viejas, fotos antiguas, fragmentos de presentaciones, y los pone como prueba de algo que ocurrió hoy. Pero una foto del pasado no confirma el presente. Un video viejo no valida un titular nuevo. ¿Te ha pasado que ves un clip y piensas, ¿se ve cansada? Claro, pero todos nos vemos distintos en distintos momentos. Y aquí entra un detalle humano. Mirla ya venía de un golpe real muy reciente en su vida personal, la muerte de su esposo en julio de 2024. Y desde entonces, su nombre aparece muchas veces ligado a tristeza. Eso hace que cualquier rumor encaje en la cabeza de la gente. Aunque no tenga pruebas, ahora dime tú, con la mano en el corazón, si aparece una noticia así, ¿tú qué haces primero? ¿Compartes para avisar o frenas para no dañar? Porque mientras algunos canales están redactando exclusivas, del otro lado puede haber una mujer de 84 años que simplemente quiere silencio. O puede haber una familia que se entera por redes de algo que ni siquiera ha pasado. Y aquí es donde, normalmente, pasa algo que el público no ve. Mientras afuera el rumor crece, adentro alguien toma el teléfono. No para hacer show, sino para frenar el daño. Porque cuando un nombre como Mirla Castellanos entra en tendencia con frases tipo último día, hay dos opciones: callar y dejar que la ola haga lo suyo, o decir algo, aunque sea mínimo, para recuperar humanidad. Y ojo con esto. En los últimos meses, sí hay señales públicas de actividad de Mirla en redes y en eventos. Por ejemplo, en enero de 2026, se reportó que compartió un mensaje pidiendo ayuda para la salud de una colega, a través de historias en Instagram. También hay publicaciones de organización de eventos en Madrid, donde aparece su nombre como jurado. Miss/Mr. Madrid 2026, lo cual sugiere que sigue vinculada a actividades públicas. ¿Eso confirma algo sobre su estado hoy, hace una hora? No, pero sí nos recuerda una regla básica. Antes de decretar finales, hay que verificar. Y aquí entra lo más importante del acto 6. La voz. A veces no habla ella directamente con una entrevista larga. A veces basta con una frase que ya la representa desde hace tiempo. Mira esta cita atribuida a Mirla en un video compartido en sus redes y reseñado por medios en enero de 2024. Agradecida estoy, siempre con mucho respeto. ¿Ves lo que hace esa línea? No es un desmentido agresivo. No es pelea. Es un límite con elegancia.
Y en este punto yo me imagino la escena, porque la he visto 1000 veces en el mundo del espectáculo. Un mensaje corto, una historia que dura 24 horas, o una llamada a alguien de confianza para decirle, no alimenten eso, no hoy. Y entonces te lanzo la pregunta que incomoda. Si tú fueras Mirla, con 84 años, ¿de verdad tendrías energía para estar desmintiendo cada cosa que inventa Internet? Y pasa algo rarísimo, pero muy humano. Cuando una historia así explota, la gente no se une. Se parte en dos, a veces en tres. Por un lado están los que dicen, no inventen, respeten. Es una señora de 84 años. Hasta que no haya comunicado, no comparto nada. Ya basta de usar el dolor ajeno para ganar visitas. Y del otro lado, aparece el otro grupo, igual de convencido. Pero si no lo compartimos, ¿cómo nos enteramos? Yo lo subí por preocupación. Es Mirla, la gente tiene derecho a saber. Y ahí, sin darnos cuenta, entramos en una trampa. Porque los dos bandos creen que están haciendo lo correcto. Pero solo uno se hace la pregunta que de verdad importa. ¿Qué le hace esto a la persona de la que estamos hablando? Además, entre esos dos grupos nace un tercero, el más peligroso. Los que no están tristes ni preocupados, solo están emocionados. Los que escriben, se veía venir, ya estaba grande, a ver si ahora sí confirman. Y eso sí duele leerlo. Mira, cuando una artista como Mirla pasa por duelos reales, como la pérdida de su esposo en 2024, es normal que el público la mire con más sensibilidad. Pero la sensibilidad no es lo mismo que el morbo. Y aquí viene la frase clave, la que te deja pensando. La compasión también se nota en lo que decides no compartir. Porque si no hay confirmación clara, repetir último día no es informar, es empujar un final. Y te juro que esto lo he visto muchas veces en YouTube. Cuando el público se divide, el algoritmo sonríe. Más comentarios, más peleas, más yo tengo la razón, más tiempo de pantalla. Pero Mirla, si esto fuera solo un rumor, no gana nada con esa pelea. Su familia no gana nada. Y tú como espectador tampoco. Entonces te pregunto, aquí y ahora, ¿de qué lado te pones cuando no estás seguro? ¿Del lado del clic o del lado del respeto? Y aquí es donde yo quiero bajar la voz un poquito. Porque más allá de si el rumor de hace una hora es cierto o no, hay una verdad que no cambia. Mirla Castellanos es una mujer real. No es un tema, no es un clip, no es un título. Es alguien que nació el 31 de marzo de 1941, en Valencia, Carabobo, y que pasó una vida entera cantándole a un país que, muchas veces, también estaba triste. Y cuando una persona llega a los 84, el mundo debería hacerse más cuidadoso, no más cruel. Si algo nos enseñó esta época, es que el dolor se viraliza fácil, pero el respeto hay que elegirlo. Yo no voy a venir a confirmarte lo que no está confirmado, porque sería injusto contigo y sería injusto con ella. Lo que sí puedo hacer es invitarte a mirar esto con calma. Cuando aparece una noticia sin fuente clara, lo más valiente no es correr, es frenar. Pregúntate esto de verdad. ¿Qué tipo de comunidad queremos ser cuando nuestros ídolos envejecen? ¿Una que los acompaña o una que los consume? A veces, el último día triste del que habla la gente no es una muerte. A veces es un duelo, un silencio, una habitación en Madrid con una luz tenue al atardecer y una memoria que pesa. Y si hay algo que sí está documentado, es que Mirla vivió pérdidas y cambios fuertes. Su vida pública, su etapa en España, su carrera y el golpe personal del fallecimiento de su esposo en julio de 2024. Eso, por sí solo, ya merece respeto. Entonces, antes de irnos, te dejo una idea, una sola, como quien deja una carta doblada en la mesa. No compartas la tristeza si no estás seguro. Comparte cariño. Si tú creciste escuchándola, escríbele un mensaje bonito. Si no la conocías tanto, hoy es un buen día para descubrir por qué le decían la primerísima. Y si tú también has vivido un duelo,
quizás entiendes algo que no se explica con palabras, que hay días en que el alma no quiere cámaras, solo quiere paz. Ahora sí, si este video te dejó pensando, te invito a que hagas 3 cosas, suaves, sin presión. Dale like si crees que el respeto también puede ser tendencia. Suscríbete si quieres que contemos historias con corazón, sin exagerar lo que no se sabe. Y en comentarios, dime, ¿cuál es la canción o el recuerdo que asocias con Mirla? ¿Y qué le dirías hoy si pudieras? Yo voy a estar leyendo. Porque al final, lo único que nos queda, cuando el ruido se va, es eso, lo que somos capaces de decirle a alguien, sin pedir nada a cambio. Y mientras tanto, una última pregunta, para dejar el aire abierto. ¿Y si el verdadero final no fuera una noticia, sino la forma en que elegimos hablar de las personas cuando ya no están frente a un micrófono? Y justo cuando termina el video, cuando ya bajamos el tono y parece que todo quedó dicho, pasa lo que casi nadie muestra, porque en estas historias, el verdadero drama no siempre está en el titular. Está en lo que sucede después, cuando tú apagas la pantalla y la vida real sigue. En mi caso, lo primero que hago es lo más simple del mundo. Buscar una confirmación seria. No por chisme, por respeto, un comunicado, una declaración directa, un medio confiable repitiendo lo mismo con datos claros. Y si no aparece nada, entonces la pregunta cambia de forma. ¿Qué estamos alimentando cuando seguimos hablando si no hay base? Y aquí entra algo que duele decirlo, pero es así. Muchas páginas juegan con palabras como trascendió, se supo, fuentes cercanas, porque saben que eso vende sin mentir de frente. Es como dejar una puerta entreabierta para que tú completes el resto con tu imaginación. Pero la imaginación, cuando hablamos de una persona mayor, puede volverse cruel sin querer. Y entonces pasa otro fenómeno. Aparecen personas que sí la conocieron, no necesariamente familia, gente del medio, músicos, seguidores de años, y empiezan a escribir comentarios tipo: yo la vi hace poco, ella está en tal lugar. No hagan caso. ¿Son pruebas? No siempre, pero sí son señales de algo importante, la necesidad colectiva de agarrarse a una verdad. Porque mira, Mirla no es solo artista, es memoria, y la memoria cuando se siente amenazada, se defiende como puede. Ahora, aquí viene la parte más incómoda. En medio de esa defensa, también aparecen los que atacan. Los que dicen, si no lo confirmas, es porque estás tapando algo. Te vendiste. Seguro es verdad y lo esconden. Y ahí es cuando yo me pregunto, en serio, ¿desde cuándo pedir verificación se volvió estar en contra? Lo que pasa es que hoy la gente no solo quiere información, quiere certeza inmediata. Y como la certeza tarda, el rumor gana por velocidad. Pero si algo he aprendido en 8 años haciendo esto, es que el tiempo también es una forma de respeto. A veces hay que esperar para no romper algo que no se arregla. Y te digo otra cosa, muy humana. Hay artistas que, con los años, se vuelven más silenciosos. No porque estén desaparecidos, sino porque el escenario cansa, la vida pesa y el corazón ya no quiere explicar nada. Entonces, cuando el público ve silencio, lo interpreta como tragedia. Y ahí es donde nacen estos titulares. Así que antes de seguir, te lanzo otra pregunta, porque quiero que esto sea una conversación, no un monólogo. ¿Tú crees que el público merece saberlo todo? ¿O hay cosas que se merecen silencio hasta que la familia decida? Porque hay una línea muy delgada entre admirar a alguien y reclamarlo como propiedad. Y lo más fuerte es que esta historia todavía está respirando. Todavía no tiene un punto final claro. Lo que sí tiene es un espejo. Nos muestra cómo reaccionamos cuando nos asusta la idea de perder a una figura que marcó una época. Claro, antes de que pases al siguiente video, te pido un minuto para bajar el ritmo. Más allá de si lo que circula hace una hora es cierto o todavía no está confirmado, hay algo que sí es real. Mirla Castellanos no es un titular, no es un tema caliente, es una persona. Una mujer que dedicó su vida a la música, que cargó aplausos y silencios,
y que a sus 84 años merece lo mismo que cualquier ser humano: dignidad, calma y cariño. A veces Internet nos empuja a reaccionar rápido, a compartir sin pensar, a comentar por impulso. Pero cuando hablamos de alguien mayor, cuando hablamos de una figura que muchos sienten como parte de su familia emocional, lo más valiente no es correr, es ser cuidadosos. Si tú la aprecias, no la conviertas en espectáculo. Si te preocupa, no alimentes lo que no está verificado. Y si hoy solo quieres hacer algo bonito, hazlo simple. Deja un mensaje de apoyo, una frase corta, un gracias por tu voz, un te mando luz, porque eso sí suma. Yo no quiero que esta comunidad sea de las que consumen tristeza. Quiero que sea de las que acompañan, de las que saben frenar cuando hace falta, de las que entienden que hay días en los que una persona no necesita Así que en los comentarios, escribe una para M o comparte ¿Qué cansi? Y si no la conocías tanto, este es un buen momento para mirarla con respeto, no con morbo. Y ahora sí, si este video te movió por dentro, te pido 3 cosas, suavecito. Dale si crees que el respeto también puede ser tendencia. Comparte este video si quieres que más gente recuerde que primero va la humanidad. Y suscríbete al canal si te gusta que contemos historias con corazón, sin exagerar lo que no se sabe, y cuidando la dignidad de las personas. Y te dejo una pregunta para cerrar esta parte, sin presión, pero con alma. Si hoy pudieras decirle algo a Mirla Castellanos, ¿qué le dirías?